cuando declaramos que nuestra familia está llena del Señor, es porque verdaderamente lo creemos en el corazón. Y así es. Yo me gozo ver la familia de mi hijo, de mi hija, que está aquí presente, mi suegra, mi papá, a ver los amigos, a ver a mi familia, a la familia de Raquel, todos reunidos acá en el nombre de Jesús. Y aquí donde se cumple la palabra, que cuando dos o tres están reunidos en el nombre del Señor, Él está presente. Y Él está en este lugar, queridos hermanos. Hoy les traigo un tema hermoso, como les decía al principio, dándole la bienvenida. El Señor puso en mi corazón un tema en el cual se titula ¿A quién sigues? ¿A las obras de Dios o al Dios de las obras? Mira qué bonito tema. Mira qué bonito tema. El Señor tiene misericordia para cada uno de nosotros, por el cual hoy, queridos hermanos, nos va a mostrar. Y tenemos que identificar en qué área o en qué lugar estamos nosotros, tanto de lo que nos están viendo y de lo que están aquí presentes. Nuevamente, bienvenidos todos, bienvenidos los que nos están viendo, y espero en el nombre de Jesús les toque el corazón por medio de esta palabra. Para ello, los invito a que abramos las Biblias y busquemos Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo capítulo 6, versículo 33. Gloria a Dios. Me leyó la mente, hermano Víctor. Me leyó la mente. Qué bueno. Pongámonos de pie, vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Y dice el Señor en su palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nuevamente, leámoslo nuevamente, queridos hermanos, y repitámoslos todos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Gloria a Dios. Inclinemos nuestro rostro. Padre celestial, Dios todopoderoso, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesús te pido, Señor, derrama tu Santo Espíritu, que seas tú hablando por medio de mi lengua, de mi boca, Señor, para que no sea yo, que no sea mi carne, sino que seas tú, Señor, dedicando tu palabra a cada uno de los corazones que están aquí presentes y de los que nos están viendo. Que sea esa palabra como espada de doble filo, Señor, para que atraviese esos corazones y mente y crean que hay un solo camino y hay un solo Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Parece que los seres humanos tenemos la tendencia y créeme que sí pasa, de tratar de alcanzar cualquier cosa y hacemos cualquier cosa para lograrlo. Es más, siempre estamos queriendo ver, y muchos lo hacen, de saltarse la barda, como decimos en buen salvadoreño, o de ver al fulanito a un lado y no le decimos, mira, apartate, sino que pasamos encima de él. Pero no importa, con tal de alcanzar lo que nosotros queremos. Y eso no es bueno como hijo de Dios. Porque hay que tener humildad en nuestros corazones. Y siempre hay que pensar en el prójimo. Tanto la humildad como el prójimo es algo que el Señor nos vive diciendo en la palabra de Dios que hay que cuidar. También, y cometemos ese grave error, que logramos alcanzar lo que queremos y no nos acordamos, ya cuando hayamos alcanzado y estamos en la cúspide, ya somos millonarios, y nos olvidamos de las personas que nos han ayudado. Inclusive nos encontramos y no lo volvemos a ver. Y nosotros, mira que no es el fulanito de aquel que vaya, sí, pero mira, ya ni nos quiere hablar porque ya es alcalde. Y así se dan las cosas en el mundo. Hoy el Señor, déjeme decirte, hermano, el Señor en la Biblia establece claramente las prioridades que debemos de tener.
Y una de las prioridades mayores que tenemos que tener en nuestra vida, y nos enseña la Biblia, la prioridad uno es Dios. Hay que buscar, como dice la palabra, buscar primeramente, dice, el reino de Dios. Y luego dice, y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Muchos de nosotros nos enfocamos, queridos hermanos, primero en las cosas de lo que proporciona el mundo, y ahí te desconectas. Te desconectas totalmente de lo que Dios quiere en tu vida. Porque viene el enemigo, te ciega completamente. Y es cierto, puede ser que el Señor con su misericordia te esté bendiciendo. Pero va a llegar un momento, querido hermano, hermana, y los que nos ven, en que te vas a olvidar de Dios. Aún sabiendo que es Dios el que te ha bendecido, te olvidas de Él. Y salud a la iglesia. Adiós a la iglesia. Nos enfriamos. Y ahí aprovecha este desgraciado de Satanás a comenzarte a hacerte trizas en tu vida. Porque en lo que tú firmas, oído lo que te voy a decir en el nombre de Jesús, porque en lo que tú firmas virtualmente, pongámoslo así, en ese papel que Satanás te pone, no le diste las letras chiquitas que dice, al principio te daré, pero después te voy a cobrar. Y cuando te cobra este desgraciado, te hace trizas. Y ese es el mundo. Ese es el mundo. Ahora, en este mensaje, hermanos, vamos a hacer un breve paralelo que nos permitirá conocer algunas de las características. Miren, vamos a ver características palpables de quienes van tras las obras de Dios, así como también a quienes van tras el Dios de las obras. Déjenme decirte que son dos puntos muy diferentes. Pero el ser humano tiende a confundir, por lo que estábamos diciendo al principio. Nos bendice el Señor, pero luego nos olvidamos. No me voy a cansar de dar es un breve relato, pero es testimonio. Pero ahí es donde entra la oración de lo que hace mi hijo Gonzalo, que siempre me gusta decirlo, porque creo que esta palabra, ese tipo de oración es clave para no olvidarnos de dónde venimos o lo que fuimos. Porque muchos nos olvidamos de dónde venimos. Y la oración dice, dame lo suficiente, ¿cómo es, hijo? Dame lo suficiente para no olvidarme de ti. ¿Y dame lo qué? Y no me des. Y no me des tanto para no alejarme de ti. Sabio. Hermoso. Cuando Dios bendice, es porque estás preparado en tu corazón y sabe que no te vas a olvidar de Él. Pero si el Señor no te ha bendecido, querido hermano, no vayas contra la corriente. Deja que todo se haga de acuerdo al tiempo de Dios. Porque el Señor lo que está haciendo en este desierto que estás pasando, pongámoslo de esa forma, es para prepararte. ¿Para quién sos tú para decir, no, Señor, bendíceme ya, yo estoy preparado? Con que Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días para prepararse. ¿Quiénes somos nosotros para decirle, Señor, mira, no, sino que bendecime ya? Esa es la cuestión. Y es ahí donde tenemos que tener discernimiento para no caer en desesperación cuando el Señor todavía no te ha soltado esa bendición o ese milagro que tú tanto anhelas. Entonces, cuando te decía que son dos puntos muy diferentes, vamos a ver el primero. Y el primer punto es, ¿quiénes van tras las obras? Y aquí
Puede que existan muchas maneras de identificar quienes priorizan las obras y milagros y respuestas de Dios antes que Dios mismo. Y con eso vamos a identificar, y esto quiero que tengan bien claro, vamos a ver 3 de ellos. Acuérdense que voy a mencionar rasgos y características de personas. Punto número 1, pueden volverse desagradecidos. Busquemos Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17 y vamos a leer de los versículos del 11 hasta el 19. Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Y comenzamos desde el 11. Y dice, viendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres, ¿qué dice? Leprosos, los cuales pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron ¿qué? Limpiados. Entonces uno de ellos, miren, de los 10, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió a ¿qué? Glorificando a Dios en gran voz, y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracia. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Vamos por el 18. No hubo quien volviese y diese la gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ay, al leer esta parte, acuérdense que estamos viendo características de lo que pueden, del punto de que pueden volverse desagradecidos, en el punto también de quienes van tras las obras. Entonces, al ver esta palabra, a ver este pasaje, del cual podemos traer varias enseñanzas, una de ellas tiene que ver con la insistencia y el esmero con lo que acudimos a Dios. 10 se acercaron y gritaban. Acuérdense, aquí hay una parte bien esencial. 10 leprosos. En aquel tiempo es como que estemos hablando hoy del COVID. ¿Se acuerdan que cuando comenzó esta enfermedad con la mascarilla y con uno que hiciera ¡ashú! Uy, la gente ya tirando aerosol si es posible y lo hacían a un lado. Así era la lepra en ese entonces. Era un tiempo difícil en el cual la persona no se podía acercar, tenía que gritar para que las personas se alejaran porque se podían contaminar de lepra. Y dice la palabra que así de lejos se acercaron estos 10 reconociendo quién venía. Ellos sabían, ya habían escuchado que era Jesucristo el que hacía milagros, ¿verdad? Que sanaba, que liberaba. Y gritaban, Jesús, Jesús, ten misericordia de nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos estado así en estos momentos? No momentos de enfermedad, bueno, momentos de enfermedad, pero momentos también de necesidad. Y estamos doblando rodillas, Señor, Señor, ten misericordia. Haz mi milagro. Necesito pagar la casa. Necesito pagar el carro, si no me lo van a venir a quitar. No hemos comido, Señor. Viene el Señor con su amor y misericordia. Ten, aquí está. Gracias, Señor. Gloria a ti, Señor. A la semana, ahí anda echándose la cerveza. Ahí anda trasnochando. ¿Y a dónde está Dios? A ver. El vivo ejemplo
De los 10, dice la palabra, uno volvió a glorificar a Dios por el milagro. Él se dio cuenta quién era Jesús. Identificó a Jesús y fue a darle la gloria al Hijo de Dios. Y eso, un fuerte aplauso al Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No volvernos desagradecidos, sino que hay que estar agradecidos desde el momento que tú estás acá, desde el momento que tú decidiste conectarte y ver este hermoso mensaje. Es porque Dios quiere hacer algo con tu vida y tú tienes que agradecerle todos los días que te levanta. ¿Por qué? Porque es una oportunidad de vida que te da el Señor para hacer las cosas mejor que ayer. Y ese es el diario vivir, darle gracias a Dios por la oportunidad de vida para mejorar y hacer las cosas mejor que ayer. No solamente es de levantarnos como animalitos, como hace el perrito que tenemos, Bo. Se levanta y estirándose y se va a poner a recibir el sol. Y hasta ahí. No, nosotros, como hijos de Dios, levantarnos y lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Darle gracias a Dios. Gracias por la vida, por permitirle abrir los ojos. Yo creo que el viernes, creo que fue que estamos hablando de eso, de referente de la muerte. También estaba Gonzalo, parece. Estamos hablando referente a eso de la muerte. O no me acuerdo con quién. La cuestión es que salió el punto de que, como no, estaba mi hijo Gonzalo, estábamos desayunando y estábamos hablando del punto de las personas que habían muerto y que estaban contando su experiencia y que esta persona era era un científico, un doctor, era un científico, era un médico, pero también era científico. Entonces, él había escrito en su libro que él lleva de todas las experiencias de las personas que habían muerto y que todo era de acuerdo a todos los relatos de otras experiencias y pegaba, todo era relativamente igual. Entonces, cuando decía este médico que él, ya ha comprobado científicamente de que hay vida después de la muerte. Y yo le digo a mi hijo, qué bonito fuera, o se lo dije a todos, qué bonito fuera que este doctor fuera cristiano. Porque entonces, bueno, de por sí no siendo cristiano, está validando lo que dice la palabra, que si, todo aquel que cree en Jesucristo, ¿qué dice? ¿Cómo? Ay, hermanito, ¿cómo? Da vida, y es vida eterna, y hay vida después, cuando nosotros partimos. La diferencia es que nosotros como hijos de Dios nos vamos al cielo. Y los que no tienen al Señor en su corazón, y me acuerdo de esa película de ¿cómo se llama? Ghost, que llegan los demonios y se lo llevan para abajo directamente. Así que cuando hablamos de estar agradecidos con Dios por la vida que nos ha dado, es verdaderamente estar agradecidos, queridos hermanos. Porque te está dando la oportunidad, uno, de aceptar a Jesucristo hoy. Dejar que el Señor gobierne tu corazón hoy. Porque el mañana, acuérdense, Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Puede ser que ahorita mismo venga. Y de repente solo se ve que cae un micrófono, porque yo me voy. Yo sí tengo plena seguridad que me voy. Amén. ¿Y ustedes? ¿Y tú que me estás viendo? Esa es la certeza que tenemos que tener en nuestro corazón. Por ende, hay que ser agradecidos. Hay que ser agradecidos. Ahora, este episodio del Evangelio de Lucas, les decía, habían 10 hombres con enfermedad, pero solo uno regresó. Pero así sabemos que cuando vieron a Jesús, no dieron aviso. Ellos salieron corriendo, y se pararon porque, lógico, había un montón de gente y decían, no, pero de lejos le gritaban al Señor. Ahora, solo
y yéndose a esa época e imaginarse que estas 10 personas estaban y de repente iban caminando, también veo otro punto esencial que ahorita se los voy a comentar. 10 se fueron, uno regresó y le dice a Jesús en la palabra y le dice, tu fe te ha sanado, te ha salvado. Oiga, tu fe te ha salvado. O sea, ¿y los otros 9? ¿Verdad? ¿Y los otros 9 qué onda? Entonces, el que fue agradecido, le dijo bien claro el Señor, tu fe te ha salvado. ¿Salvado de qué? De la muerte. De la muerte. Esa muerte espiritual. Y eso es lo que se está mostrando ahorita el Señor también con esta palabra, en ser agradecido. Si el Señor te ha hecho tu milagro, agradécele. Si el Señor te ha dado tu milagro, no es para que te quedes con ese milagro, es para que también lo comuniques, que tenemos a un Dios vivo que está haciendo milagros, que aún todavía está haciendo milagros. Pero la demás gente, ¿cómo lo va a saber si no lo estamos testificando? El viernes de milagro, con solo que te diga, abrir los ojos, ya es milagro que tú tienes que venir, parar y decir, Señor, te dar un testimonio para la gloria de Dios. Me dio una oportunidad más de vida. Eso es testimonio. No solamente porque te da lo material, no, sino que la oportunidad de vida que te da. En tener esto, híjole, gracias Señor. Tengo libre mis pulmones, estoy sano, voy a testificar. De eso se trata ser cristiano. De eso se trata la vida de ser un hijo de Dios. Testificar la palabra del Señor. Ok, vimos el primer punto. El segundo punto es, pueden volverse materialistas y orgullosos. Mateo 19 y 16, busquémoslo por favor. Mateo capítulo 19, versículo 16. Me da un fuerte amén cuando lo tengan o cuando lo pongan en el televisor. Amén. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Aquí estamos hablando de este pasaje bíblico hermoso del hombre rico. ¿Se acuerdan, verdad? Dios en su misericordia permite que las personas prosperen y tengan éxito. Amén. Gloria a Dios. Como era en este caso de este joven. En este episodio, queridos hermanos, a lo mejor este muchacho buscaba que Jesús mismo lo adulara, lo exaltara o lo alabara en público. Dice el pasaje que este hombre dijo, todo esto, dice, imagínense lo que dice este muchacho rico, todo esto, o sea, los mandamientos, he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me faltará? Yo creo que al decirle esto al Hijo de Dios, a Jesús, yo creo que se vuelve como arrogante hacerle esa pregunta, ¿qué más me falta a mí si yo hago todo? Ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos ese comportamiento de ser arrogante con el Señor? No, yo no, me pueden decir. Pero créeme que sí lo hacemos. Cuando el Señor no te hace el milagro y tú dices, Señor, pero si yo voy a la iglesia todos los días, Señor, ¿y por qué bendices a las personas malas? Y yo que soy tu hijo y voy a la iglesia, no me bendices. ¿A qué se le llama eso? ¿Cómo le podemos llamar a eso? Arrogancia. Arrogancia. No hay que ser arrogantes. Y mire cómo lo cae el Señor. Y aquí me encanta la evidencia de que este hombre no iba a traer los pasos de Jesús. Fue cuando el Hijo de Dios le dice que venda lo que tienes y entrégueselo a los pobres. Y luego, ¿qué le dijo? Que le siga. Yo me imagino que inmediatamente como que le pusieron un tirro
en la boca a este muchacho, o aquellos que nos volvemos arrogantes hoy en día, y con esta palabra es como que nos pone un tiro en la boca. Y en vez de ser arrogantes, mejor dejar a Dios que sea Dios y verdaderamente actuar como dice la palabra. Y ahí vamos a ser diferentes. Porque cuando el Señor le dijo, y siga, ahí se acabó el impulso de este joven rico. Pues dice el pasaje que se puso triste y se fue. Si lo seguimos viendo, se fue. Se apropió mejor del mundo y de todo lo que le había dado el mundo, pero no quiso seguir los caminos del Señor. Yo ahí me imagino qué bendición hubiera tenido este personaje si hubiera dejado todas las cosas del mundo con tal de seguirlo a él. Ahora, ese en ese tiempo. Trasladémonos al tiempo actual. Eso, lo que ustedes están viendo en la palabra, es lo que hoy en día está cegando al rico también. Yo me pongo a pensar de la gente multimillonaria que existe, que son contados con los dedos de la mano, al juntar todo ese dinero, yo creo que no existiría el hambre en este mundo. No existiría. Pero da la circunstancia que el rico quiere hacerse más rico, mientras el pobre cada vez más pobre. Pero el pobre se vuelve pobre, ¿por qué? Y esto es lo es verificado, he hecho un pequeño estudio que más adelante se lo voy a mostrar. Pero es más pobre porque no tiene a Jesús en su corazón. Porque el que va a gobernar tus finanzas es Jesucristo y Él te da la sabiduría para que tú administres bien lo que el Señor te está dando. Si tú si tú identificas que Dios es Dios y dejas que entre a tu vida, va a haber buena finanza en tu familia. Y es buena, no mala finanza. Es buena porque Él te lo está dando. Es una finanza saludable, amén, hermana. De eso se trata. La mayoría que son ricos, y ahí hay mucho dinero manchado, como dinero bueno. Pero ese dinero manchado no es de Dios. Porque muchas veces es el enemigo que lo da para cegarte. Es cierto, están cegados. Pero desde el momento que ellos abren el corazón, ahí comienza a hacer la diferencia. O sea que, aunque seas rico, pero si no tienes al Señor en tu corazón, discúlpate, entonces eres pobre. Y si siendo pobre no tienes al Señor en tu corazón, no tengo palabras. Realmente no hay palabras. Porque estás perdido. Entonces tienes que volver al Señor y tienes que dejar que Él gobierne tu corazón para que no te enrolles en el mundo y no te vuelvas una persona materialista y orgulloso. Porque ese es el punto que estamos hablando. No tienes que hacerte materialista y orgulloso. Lo material, hoy lo tienes y mañana se te va a arruinar, ya no lo vas a tener. Te hace esclavo, lo material te hace esclavo. Se me arruinó. ¿De qué te va a tocar? Trabajar 5 meses más, dando horas extras, trasnochando, con tal de lograr comprar el asunto que tú tanto amas. Pero eso no es vida. Mejor deja que Dios gobierne tu corazón y verás que vas a sentir paz para toda tu vida. Y vas a estar ahí tranquilo. El tercer punto es, puede volverse traidores. Pueden volverse traidores. Busquemos Mateo capítulo 27, versículo 22. Mateo capítulo 27, versículo 22. Me da un fuerte amén cuando aparezca también acá y lo tengan en sus Biblias. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Y todos les dijeron, sea crucificado.
Hermanos, amigos, estamos ante un escenario donde se puede palpar la traición a su máxima esplendor. Jesucristo vino al mundo y una gran gente, pero que, hablando el buen salvadoreño, era un murmullo, como dicen, el montón de gente siguiendo a Jesús, porque estaba haciendo milagros, reprendía a los demonios. Es más, con solo pasaba la sombra del Señor, ya eran sanados. Y eso andaban buscando la mayoría, de tratar de, por lo menos la sombra. La mujer que fue sanada, que solamente tocó el borde de su manto y fue limpia, fue sanada, ¿verdad? Pero esas mismas personas, ese mismo núcleo, cuando se presentó ante Pilatos, esas mismas personas fueron los que le decían, crucifíquenlo. ¡Ay, qué yuca! No estaban agradecidos, es un bebé, no, es un relato viviente en el cual estas personas solo estaban interesadas en los milagros, pero no en el Hijo de Dios. ¿Cuántos de nosotros hoy en día hay así? Difícil, pero es la realidad. Siempre andamos buscando algo para nosotros, pero ¿cuándo va a salir algo de ti para Él? ¿Por qué no hacen una prueba una vez, algún día, una noche, doblar rodillas y mejor en vez de pedir, agradezcanle? Denle gracias. Por eso la palabra al principio, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto es promesa. Es algo que te está diciendo ahorita el Señor. Hey, deja ir detrás de los milagros. Mejor mira, abrí tus ojos y veme a mí. Que si tú me ves a mí, hablando de Jesucristo, para toda tu vida, va a ser una vida de milagros. Así, vas a estar bien. Vas a estar bien. Ahora en esta forma, había muchas maneras de identificar quiénes priorizaban las obras o milagros y respuestas de Dios antes que Dios mismo. Y aquí ya vimos tres y hay muchas más, hay muchos más ejemplos, pero si yo creo que comienzo ejemplo tras ejemplo, no voy a terminar. Por eso, ahorita vamos con el segundo punto esencial. Ya vimos el primero, ahora vamos con el segundo. ¿Quiénes van tras el Dios de los milagros? Es un punto esencial. Y estamos viendo características. Ahora, este es el polo opuesto y hay diferencias abismales entre quienes de verdad van tras los pasos de Jesús y quienes solo buscan un milagro. Ahora, les recuerdo que esto lo que voy a mencionar son, como les decía, características de personas. Y aquí vamos a ver también algunas. Para ello, hacen su voluntad. El primer punto, hacen su voluntad. Mateo, capítulo 12, versículo 50. Busquemos. Mateo, capítulo 12, versículo 50. Este es un versículo de la Biblia, queridos hermanos, que se encuentra en el contexto de un pasaje donde Jesús está hablando con multitud, a la multitud y a sus discípulos. Este versículo específico es cuando Jesús está ampliando la noción de familia y destacando la importancia de hacer la voluntad de Dios. Y dice, porque todo, ¿qué dice? Porque, ¿cómo? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Jesús está enfatizando que la verdadera familia no se basa solo en los lazos sanguíneos, sino que con esa relación de espíritu con espíritu. Aquí es donde yo te puedo decir con plena certeza
tú eres mi hermana. Ustedes son mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha unido. No es por lazo sanguíneo, sino que es por el Espíritu Santo. Ahora, este versículo nos enseña que para Jesús el lazo más importante y significativo no son los lazos familiares terrenales, sino el de aquellos que comparten una relación con Dios y hacen su voluntad. Al seguir a Dios, miren, al seguir a Dios y obedecer sus mandamientos, nos convierte en familia. Al seguir a Dios. No voy a seguir los milagros, sino que es al seguir a Dios, a Jesús. Además, este versículo también enfatiza la importancia de la obediencia a la voluntad de Dios. Y es ahí donde entra mi palabra, mi dicho: yo no creo en las casualidades, sino que en la voluntad de Dios. Creer en lo que Dios está haciendo en tu vida, porque Él es Dios, Él es Rey, Él es nuestro Salvador. Y lo que Él quiere como Padre, y reconociéndolo a Él como Padre, nosotros somos sus hijos. Él quiere lo mejor para ti. Él quiere lo mejor para ti. Otro punto, aquí lo bonito, lo conocen. Vámonos a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, vamos a leer el versículo 4 y luego vamos a leer el versículo 14, pero ahorita vamos Juan capítulo 10, versículo 4. Y dice el Señor: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella. Y dice: las ovejas le siguen, porque conocen ¿qué? Su voz. Y dice el Señor, en el 14, dice el Señor: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías, dice, me conocen. Los versículos de Juan, el 4 y el 14, forman parte de un pasaje donde Jesús habla sobre sí mismo, ocupando el buen pastor. Y estos versículos nos enseñan varios puntos importantes. Primero, aquí Jesús utiliza la metáfora de las ovejas y el pastor para ilustrar la relación entre él y los hijos de Dios. Jesús se presenta como el líder compasivo y protector. Eso es necesario entender, porque cuando vamos tras el Dios de los milagros, lo conocemos, sabemos quién es Él. Como dice la palabra, si Jesucristo nos dice ir por este camino, todo hijo de Dios va a ir sobre ese camino. Pero el burrito o la oveja negra, pongámosle, porque estamos hablando de ovejitas, se desvía. Pero aquí viene la misericordia también del Señor, porque el Señor con su amor y misericordia va detrás deja las 99 y va detrás de la ovejita que se ha perdido. Y aquí yo creo que, no sé si en unas sermones atrás he dicho este ejemplo, pero yo creo que más de algunos lo hemos visto, y si no, pues lo invito a que vean. Hay un video que sale en Facebook, lo he visto yo, no sé si hay algún Reels o cosas así, pero sale que cabal, una ovejita está metida en una rajadura que hay en la tierra. Vienen los tipos, sacan la ovejita, y la ovejita bien contenta comienza a brincar y se vuelve a meter a la rajadura. Bien raro, pero yo me pongo a pensar, Señor, así somos nosotros. Vienes tú, nos rescatas, y nosotros, como siempre, de burros necios, nos volvemos a meter. Miren, los invito a que vean eso. Si lo puedes buscar, Gonzalo, y más adelante se lo pones, pero es interesante esa parte de video, cómo esa ovejita hace eso. Pero si somos ovejas del Señor, estamos atentos a la palabra de Dios. Y somos obedientes. Y eso nos hace diferente. Eso nos hace diferente.
Entonces nosotros tenemos que reconocer la voz del Señor. Y en este caso, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la voz del Señor? La Biblia. Es la Biblia. No hay donde perdernos. Queremos tener una buena dirección. Busquemos en la Biblia. Aquí sí, y hay muchas personas que se pierden, lamentablemente. Porque muchas personas ahí andan buscando. No, que fulanito de tal, el pastor tal, tiene palabra. No, mira que tal persona hace conjuros y te dice tales cosas. Es increíble, el ser humano hace caso. Pero si la palabra de Dios te lo dice todo, ¿por qué no primeramente buscar lo que dice el Señor en la Biblia? Todo lo que él ya tenía que haber dicho, ya lo dijo, o sea, ya te lo dijo, ya está escrito. Solamente está que tú te dignes a agarrar la palabra de Dios y busques. ¿Quieres dirección? La Biblia. Ahí está la voz. Ahí está. No andemos buscando a hombres. Pueden ser engañados. El viernes hablé referente a eso. Hay hombres que se visten de ovejas, pero son lobos, que andan queriendo devorar a todo hijo de Dios, a capturarlos con mentiras. Satanás se viste de oveja. ¿Existe eso en la iglesia? Sí, en todas las iglesias. No hay iglesia que no se salve de eso. Por eso hay que estar atentos. Por eso dice la palabra de Dios, que todo hijo de Dios conoce la voz de Jesús. Y si tú conoces la voz de Jesús, desarrollas ese oído, pongámoslo, espiritual. Cuando tú desarrollas ese oído espiritual, reconoces la voz de Jesús. No andas buscando otras cosas, porque Él es el único que te va a dar esa guía que tú tanto necesitas. Y dice en el 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Aquí Jesús reafirma su identidad con el buen pastor y destaca la relación íntima en lo que tienen los hijos de Dios. Él afirma que conoce sus ovejas y que ellas también lo conocen a Él. Esto implica una relación personal y cercana con nuestro Señor. ¿Quieres tener esa relación con Jesucristo? No escucho. ¿Quieres tener esa relación con Jesucristo? ¿Cuántas veces leemos la Biblia? ¿Cuántas veces? Ojo, no es a veces, o tal vez, o una. Esto tiene que ser las veces necesarias. Tiene que ser las veces necesarias. Día con día, hora tras hora, si es posible. Ay, pero pastor, yo tiempo es lo que a mí me hace falta. Como él me dijo mi papá, pretexto, me dijo, porque ya dejaste de caminar. No, y que mira, fíjate que estoy trabajando ahí haciendo las prédicas y todo eso. Pretexto. Tiene razón, mejor ya no le digo nada. ¿Para qué voy a refutarle algo que tiene razón mi papá? Así es como la palabra de Dios. Ahora, para la palabra de Dios sí no puedo poner pretexto con mi vida, pero como hijo de Dios sí tengo que estar constantemente llenándome de la palabra. ¿Para qué? Para conocer de mi Señor, para enamorarme más de Él y buscar, tener esa sed de buscar más de Él. Porque de eso se trata, ser un buen cristiano, ser un buen hijo de Dios, ser una oveja del redil de Jesucristo. Si no me estoy llenando y nutriéndome de la palabra, ¿cómo voy a reconocer la palabra de Jesús? Entonces cualquiera que se hace llamar pastor va a venir y me va a jalar. Y ahí me voy a ir detrás de él. Y de repente pum al barranco. Ahí como esa ovejita que más tarde la van a ver. Es chistoso, pero era la verdad, es la pura realidad. Y hay que tener cuidado, queridos hermanos. Una vez, a su vez, dicen, los seguidores de Jesús tienen una relación íntima con Él, lo reconocen como su guía y están dispuestos a seguirlo. Estos versículos, queridos hermanos,
nos enseñan que la relación entre Jesús y los hijos de Dios es una relación personal y de confianza mutua. Tercer punto, lo adoran. Juan capítulo 12, versículo 3. Como les decía, esta es una iglesia bibliocéntrica. Si la palabra no lo dice, nosotros no lo decimos. Así que busquemos Juan capítulo 12, versículo 3. Y dice, 3, capítulo 12, versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Este es un maravilloso pasaje que habla de la adoración de Dios. Cuando somos hijos de Dios, le adoramos. Ahora, imagínense ustedes, queridos hermanos, este panorama. La mujer en aquellos tiempos bíblicos tenían la oportunidad, no tenían la oportunidad de la que hoy las mujeres tienen mucha oportunidad. En aquellos tiempos era bien cerrado. En ese tiempo conseguir ese tipo de perfume era demasiado caro. Bueno, hoy en día también. Hay perfumes que valen hasta $500 o más, si no me equivoco. Entonces remontémonos en ese tiempo, a esta época, ese tipo de perfume caro. Viene María, que es hermana de Lázaro, se va donde Jesús y vierte esa loción carísima. Y uno de los que estaban ahí, ¿pero qué hace? O sea, si este perfume, Jesús le dijo, déjala. Inclusive, si seguimos leyendo parte de este versículo, menciona de que ese perfume también iba a ser cuando a Jesucristo lo iban a crucificar. Ya estaba hablando eso de él, de ese aroma rico, me imagino que debe ser rico, porque dice de que todo el lugar se inundó de ese perfume, dice la palabra. Debe ser de esos perfumes que hoy en día que huele rico y son caros. Entonces, para una mujer, en esa época, pudiera tener eso, tenía que trabajar, miren qué difícil, tenía que trabajar demasiadas horas, o muchas de ellas también trabajaban en la calle, con tal de conseguir, o estar bien. En ese tiempo era bien difícil. Hoy hay mayores oportunidades para las mujeres, pero en aquel tiempo era bien cerrado. Ahora, dice el relato en Juan del 1 al 8, busquémoslo en la Biblia, por favor, y leámosla. Y dice que el valor del perfume que María vertió sobre los pies de Jesús costaba unos 300 denarios. Se calcula que era una jornada, o sea, total, que se pagaba un denario. Imagínense, si eran 300 denarios y una jornada pagada era un denario, es decir, para comprar este perfume se tenía que haber laborado casi un año para poderse comprar ese perfume. Valía 300 y cada denario, cada día era un denario, lógico, casi un año trabajando para poder comprar ese perfume. Ahora, ese perfume tan caro fue el que María usó para lavar los pies de Jesús. Y no sabemos cuánto trabajo le costó a ella conseguirlo, pero sí le dio un uso inmejorable, y es vertirlo a los pies de Jesús y luego enjuagarlo con su cabello. Definitivamente hay que conocer a Jesús para adorarlo de verdad. Porque lo que ella hizo es adorarlo, creyendo que él era el Hijo de Dios. Entonces nosotros como hijos de Dios, la adoración no es solamente estar aquí parado diciendo al Señor, gloria a ti, Señor, y alabándole, no, sino que los tienes que hacer día y noche, donde tú andes, ya sea caminando, manejando, como sea, hay que estar adorando al Señor, reconociendo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Porque eso se trata. Para eso fuimos creados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para eso fuimos creados. Para adorarle a Él. Cuando fue exiliado Luzbel, llamado Satanás,
se trajo una cuarta parte de ángeles. Tanto Luzbel con esa cuarta parte, los ángeles, ellos habían sido formados para adorar al Señor. Cuando los desterró, entonces por eso nos creó a nosotros el Señor, para adorarle a Él. Y ese es nuestro trabajo, adorarle al Señor. Él se goza, por eso dice su palabra que cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él está presente, y lo dice en la Biblia, no lo digo yo. Le tenemos que hacer esa labor, queridos hermanos. Solo así podemos reconocer quién es Él. Llenarnos de la palabra. El otro punto, lo sirven. Mateo capítulo 8, versículo 15. Mateo capítulo 8, versículo 15. Y dice, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Lo contrario de la actitud de los 9 leprosos. Bueno, de los 10, pero uno regresó. En este caso, fue sanada y le comenzó a servir. Y aquí estamos hablando de la suegra de Pedro. Estaba prendida en calentura. Llegó Jesucristo, le tocó la mano y la sanó. Ahora, es ahí donde entra también lo agradecido que estamos nosotros con el Señor. ¿Cuántos milagros ha hecho el Señor en nuestras vidas? Amén. Muchos, amén. Y muchos estamos siendo agradecidos sirviéndole a Él. Pero hay otros que no hacen eso. Como dije al principio, en los ejemplos anteriores, como los 9 leprosos fueron sanados, pero no llegaron a agradecer. Pero en este caso, hay que hacer la diferencia como hijos de Dios. Otro punto, acepta su soberanía. Hechos, capítulo 4, versículo 24. Hechos, capítulo 4, versículo 24. Y dice el Señor, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hermanos, cada vez que ustedes le digan soberano a Dios, están diciendo que es la máxima autoridad. Una oración eficaz, glorificando el nombre de Dios, es diciéndole esto al Señor, que Él es soberano, que es la máxima autoridad. Y esto significa que nadie, pero nadie está sobre Él. Y también en sus decisiones. No hay nada que rompa sus decisiones. Ahora, no obstante, no se quejaron contra Dios, aunque quizás hubiese sido justo hacerlo, ya que estaban predicando la palabra y le perseguían. Pero no se quejaron, sino que reconocieron su soberanía en lugar de protestar. Y dieron a Dios lo que considera la oportunidad de seguir hablando de Él. Esto es un síntoma de que alguien que de verdad conoce a Dios no protesta sus decisiones. Todo hijo de Dios que conoce del Señor, hey, déjeme decirle, no vamos a protestar de las decisiones del Señor, sino que vamos a darle la gloria a Dios, ya sean buenas o malas. Porque la realidad es que si Dios te hizo el milagro, gloria a Dios. Pero si no te hizo el milagro, Él no deja de ser Dios. Él siempre es Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Porque así es el asunto. Pero muchos caemos en esa mentira que muchas veces el enemigo te pone. Vistes, no te hizo el milagro. Mira, ¿sabes qué? Mejor venite, vamos a trabajar para esta cosa. Y tenés que hacer esto. Tenés que vender tu cuerpo. Y ahí va, tanto hombre y mujer, a vender su cuerpo. No, mira, vení, te invito, a tales horas abre aquel lugar. Aquí está esta pistola y vamos a traer el dinero que está en ese lugar. ¿Cuántas veces nos asaltaron aquí en el trópico, papá? ¿Ah?
y que te ponían la escopeta en la cabeza. Es increíble cómo el enemigo tiende a engañar para lucrarse. Y con eso hay que tener sumo cuidado. Dios te ama. Dios nos ama. Y lo que nos está pidiendo el Señor es que tenemos que ser simplemente agradecidos con Él, creyendo que Él es Dios de los milagros, seguir al Dios de los milagros, no seguir los milagros de Dios. El otro punto, le dan un valor secundario a lo material. Imagínense qué bonito. Le dan un valor secundario a lo material. Mateo 6:33. Nuevamente es el versículo principal que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí, este pasaje, bastante popular entre los cristianos, aquí, ¿qué dicen ustedes? ¿O somos hijos de Dios? ¿O solamente somos cristianos de lo que venimos a sentar, a esperar que el Señor nos bendiga? Aquí el Señor nos enseña que lo primero tiene que ser el Señor, no lo material. Lo material después Él te lo va a dar. Y aquí donde me encanta cuando se le aparece Jehová de los ejércitos a Salomón y le pide, ¿qué querés? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Y él solo pidió sabiduría. Y después el Señor le dijo, porque no me pediste riquezas, ni me pediste todo lo que el mundo ofrece, te voy a bendecir. Y además de eso, te daré riquezas. Te daré, y comenzó a describir todo lo que le iba a dar el Señor a Salomón. Pero fue sabio en pedir solamente sabiduría. Ahora, volviendo a este versículo de Mateo 33, como vemos es un pasaje bastante popular entre los hijos de Dios, solo que a veces se nos olvida o se ignora el potencial que tiene. Buscar el reino de Dios antes que las cosas debe ser una práctica diaria. Tiene que ser un estilo de vida. Buscar de Dios primeramente, no lo material. A la larga, lo material, como les dije al principio, se arruina, se pudre. Mejor sembrar en el reino celestial, donde no existe la polía ni el orín, dice la palabra. Ahí es donde se va a mantener las cosas. Pero si tú haces queriendo construir todo aquí en este mundo, el día que tú te mueras, aquí va a quedar todo eso. Pero lo esencial es sembrar en el reino celestial. Un verdadero hijo de Dios no es aquel que no tiene necesidades ni pasa por tiempos difíciles. No es aquel que tiene abundancia todo el tiempo y no sufre nada. Al contrario, sufrimos. Es más, la palabra no dice que no vas a sufrir. Tendremos aflicciones. Los discípulos pasaron todo tipo de aflicciones. Los metían a la cárcel, los apedreaban. Es más, la forma como murieron. Pero ellos estaban dispuestos. ¿Por qué? Porque amaban al Dios verdadero. Amaban al Dios del que hacía milagros. No seguían a los milagros. Y ellos lo demostraron con sus hechos. Porque amaban a Jesús. ¿A quién pusieron de cabeza? Que lo crucificaron, lo pusieron. Y les digo, es que yo no soy digno a que lo crucifiquen como a él. Mejor pónganme, y lo pusieron de cabeza. Imagínense, dispuesto a todo por el todo. Ahora, nosotros como hijos de Dios estamos dispuestos también. Bien difícil contestar. Es difícil. ¿Y saben por qué? Porque estamos en este mundo. Y el mundo nos ha consumido. Nos ha consumido, nos ha contaminado. Si verdaderamente tenemos al Señor en nuestro corazón, estaríamos dispuestos a todo por Él. Por Él. Pequeño testimonio. Y doy gloria a Dios que el Señor tocó el corazón de mi papá.
Pero cuando el Señor me puso en mi corazón, tienes que comenzar ya la iglesia. Y yo con mis pretextos, pero Señor, si no hago transporte escolar, yo no voy a comer, no va a comer mi familia. Te estoy diciendo que hagas ya la iglesia. Pero es que mira, Señor, hasta que verdaderamente me dijo, hasta aquí. Fue cuando el Señor puso en mi corazón, ok, vende el microbús. Y con eso vas a construir la iglesia. Señor, y mi papá, vende el microbús, porque con eso vas a construir la iglesia. Pero es que, Señor, ay, qué burro, ¿eh? Doblé rodillas, Señor. Sé que este mandato es tuyo. Entonces te pido que le toques el corazón a mi papá. Se llegó el día. Mira, papá, el Señor ha puesto en mi corazón que tengo que construir la iglesia. Y tengo que dejar el transporte escolar. Y tengo que vender el microbús. Si el Señor te puso eso en el corazón, hacelo, me dijo mi papá. Y hasta se me hizo un nudo en la garganta. Yo dije, Dios, perdóname. Perdóname. No llama, que era como el avestruz, ¿a dónde meter la cabeza? ¿En qué hoyo? Porque me sentía avergonzado, porque por más que el Señor me decía, hazlo, yo estaba renuente. Más no sabía que el Señor había preparado todo. Y es que estamos con esto hoy en día. Lo único que hay que hacer, queridos hermanos, es aferrarse a la palabra de Dios y ser un verdadero hijo de Dios. No aferrarse en lo material. Lo material lo da Él en su debido tiempo. Pero lo primero que Él está buscando en tu corazón es que lo ames de verdad. Un verdadero hijo de Dios aprende a vivir en la abundancia. Miren, un verdadero hijo de Dios aprende a vivir en la abundancia y en la escasez. Miren qué bonito. Filipenses 4 del 11 al 13. Busquémoslo. Filipenses 4 del 11 al 13. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y mire qué bonito lo que dice el 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Wow. Gloria a Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Miren, en mi vida, para la gloria de Dios, a pesar que fui un mal hijo, después que el Señor hizo cambios en mi vida, pero aún siendo así, yo no me puedo quejar de mi vida. Lo he tenido todo. En cuanto yo lo quise, siempre me daban las cosas. Siempre tenía mi carro. No tuve necesidad. En mi juventud, gracias al Señor, por la gloria de Dios y por la misericordia de Él, no tuve necesidad. Ahora que no la supe aprovechar es otra cosa, porque estaba metido en el mundo. Pero tuve. Casado, también no tuvimos necesidad. Ahí estábamos viviendo, hasta estuvimos viviendo en una casa, en 2 casas hermosas, aquí en carretera Los Planes, 3 casas hermosas, aquí en carretera Planes de Rendero. Que cualquiera que le digamos el nombre, hasta pueden pensar que uno es mentiroso en el tipo de vida que teníamos. Hermosas casas, de esas casas de ricos y famosos. Bonitas las casas, viviendo bien. Mis hijos crecieron en ese ámbito. Pero así también como tuvimos, así también se perdió. Con relación a la palabra que estoy hablando ahorita, queridos hermanos. Tuvimos, gloria a Dios. No tuvimos, ya no tenemos. Gloria a Dios. Porque aquí es donde el Señor se ha mostrado que verdaderamente Él está conmigo, está con mi familia.
porque no nos ha hecho falta absolutamente nada. Pero ¿qué he hecho yo para que eso pase? Amarrarme de la palabra de Dios, sujetarme, agarrarme de la mano de Dios y no soltarlo, creyendo que Él es mi Dios y escudriñando la palabra del Señor. Orar sin cesar, todas las noches, en las madrugadas. Y ahí se muestra el Señor con su misericordia. Porque hasta este momento, hasta hoy, no hemos dejado de comer. No hemos dejado de tener un techo. Y el que se acerque y tiene necesidad, aunque sea poco, pero siempre ayudamos. Y ahí viene el Señor bendiciendo, porque no se queda con nada. Así que siempre teniendo a Dios como como nuestro único Señor y Salvador, Él nos va a bendecir. Las cosas materiales no son la meta del cristiano. Es Dios la meta. Dios en su forma de vida, en su alimento, su todo, es ahí donde el Señor se muestra con nosotros. Las cosas materiales son necesarias, pero nunca están por encima de Dios. Amén. Para ir terminando, queridos hermanos, amigos, familia, pongan su meta en el cielo y vayan tras la huella de Jesús. Seguir a Dios es de todo hijo de Dios. Seguir las obras de Dios antes que Él es de interesados que no buscan la verdad. Es de interesados. Cuando Dios responda a sus peticiones, no se olviden de Él. Vuelva y agradézcale como hizo el leproso. Sírvale como hizo la suegra de Pedro. Adórenlo como hizo María. Acepten su soberanía como Pedro y Juan y sean ovejas fieles a su rebaño. Amén. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Miremos nuestro rostro. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre Santo, por tu amor y tu misericordia. Gracias por enseñarnos, Señor, que tenemos que seguirte a ti y que lo demás va a venir por añadidura. Bendícenos en gran manera. Mira los corazones de cada uno de los que están aquí presentes y de los que nos están viendo por medio de Facebook Live. Señor, bendícenos de acuerdo a tu voluntad. Que todo sea de acuerdo a tu voluntad y no a la nuestra. Porque si todo lo hacemos en base a lo que nosotros queremos, vamos a cometer errores, Señor. Pero si reconocemos que eres tú, Señor, que estás delante de todo, sé que nos irá bien. Si con este mensaje, Señor, ha tocado tu corazón, te invito que ahí donde estés, de igual forma los que nos están viendo, levanten la mano y ora conmigo. No dejes que la mente trabaje y te esté diciendo lo contrario, que no aceptes a Jesús como tu Salvador. Si Dios te ha puesto hoy este mensaje en tu corazón, es esta tu oportunidad de acercarte a Él, ya que la palabra cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Esta es una promesa para ti, querida familia. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido que escuches mi oración. Creo que tú eres Dios. Creo que enviaste a tu Hijo unigénito para perdonar nuestros pecados. Creo en ti, Jesús, como mi Dios y Salvador. Y creo en tu Santo Espíritu como mi consolador y me ayuda a fortalecerme en mis debilidades para no caer en ellas. Padre, en el nombre de Jesús te pido que escriba mi nombre en el libro de la vida y te prometo que seré justo y fiel a tu palabra. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Hermanos, siempre haciéndole énfasis, no dejen de seguirnos, los que nos están viendo, los que estamos aquí en el país. Ahí sale la dirección, hay un código QR en las invitaciones que enviamos para que puedan venir a su iglesia y vengan a llenarse de la palabra. Así que Dios me los bendiga y nos vemos el próximo domingo. Los dejo con... Si has escuchado este mensaje y ha tocado tu corazón y quieres formar parte de esta gran familia, repite esta oración. Señor Jesús,
te necesito. Gracias por morir en la cruz para pagar por mis pecados. Te pido perdón y te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Deseo cambiar y vivir una nueva vida contigo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y prometo serte fiel y justo. Gracias, Señor Jesús.